¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo te quieres ver en los próximos 10, 15 o 20 años? ¿Qué es lo que haces para poder imaginar un buen futuro? La mayoría de las personas van por la vida dejando que las circunstancias dicten su rumbo, pero ¿sabías que tú puedes modelar el futuro que deseas ver? Todo está en el poder de tu boca. Quédate con nosotros en los próximos minutos para que descubras cómo es que tu futuro está en tu boca. Comenzamos. Hola amigos, gracias de nuevo por conectarse a este episodio de Status Quo. El título del tema de hoy está bien interesante. He titulado a este episodio "El futuro está en tu boca". Pero antes de continuar, quiero invitarte a activar la campanita, a suscribirte, a darle like a este episodio y sobre todo a compartirlo. Recuerda que si me ayudas con esto, yo voy a poder seguir produciendo nuevos contenidos para compartirlos contigo. Así que bueno, pues estaba reflexionando acerca de este tema desde hace ya varios días. Estuve viajando por un par de semanas y cuando uno viaja, algo pasa en tu cerebro. Realmente viajar te cambia parte de tus patrones mentales, el hecho de exponerte a nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevos aromas, nuevos idiomas, personas desconocidas, de repente de toparte con gente interesante y tener contacto, tener una charla diferente. Todas estas cosas contribuyen a que tu cerebro se sienta estimulado y provoque cambios estructurales, cambios de pensamiento. Y todo esto tiene que ver con el habla. Realmente, cuando aprendemos algo, hay una conexión directamente proporcional a lo que también hablamos con respecto a este aprendizaje. Viajando, reflexionaba cómo es que a veces dejamos que la vida pase y que las circunstancias se tornen simplemente... Voy a hacer una pausa, para retomar la idea, porque se me fue. Permítame. Se puede editar, ¿verdad? Sí. Ok. Simplemente albergamos esa creencia que lo que va a pasar y lo que no, pues también. Y realmente eso puede ser un bloqueo para nuestra mente y nos puede llevar a una situación de hablar de una manera oscura o pesimista. Y precisamente el tema de hoy va direccionado a que nosotros tenemos en nuestra boca el poder de hablar cambios, de hablar escenarios que solamente están en nuestra imaginación o nuestra mente, y más allá de un tema humanista o un tema de la función de la mente, quiero hoy compartir contigo algunas verdades que se encuentran en la palabra de Dios, verdades contundentes, fundamentales, que no podemos ignorar, porque si está escrito lo podemos validar como un hecho y como parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y bueno, meditaba acerca de un libro que hace tiempo estuve leyendo de un autor que admiro y me gusta mucho los contenidos que plasma en sus libros. Me refiero al doctor Edward de Bono. En alguna ocasión hace años tomé un diplomado en una de sus escuelas y el doctor Edward de Bono habla mucho acerca de los procesos cognitivos, cómo es que podemos vivir durante toda una vida bloqueados por lo tradicional o por las ideas que nos infundaron quizás nuestros padres, nuestra cultura, nuestro entorno, y simplemente conformarnos a que ese es el status quo o ese es el escenario que nos tocó vivir y no hay mucho que hacer al respecto. Pero ¿te has dado cuenta que la Biblia refuerza la verdad de que la palabra tiene poder? Lo primero que encontramos en las Escrituras es leer acerca de un Dios que creó el universo completo solo a través del poder de su palabra. Y si quisiéramos entender esto con nuestra lógica humana sería difícil. Pero por fe podemos creer esto, de que Dios en 6 días creó todo lo que existe, incluyendo el ser humano. Ya en el 7º día descansó. Pero es claro cuando leemos en el libro del Génesis que Él usó el poder de su palabra. Y luego encontramos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él.
Esto quiere decir que también estamos facultados para primeramente imaginar las cosas y después darles voz para que entonces podamos comenzar a crear patrones que cooperen con nosotros para intencionar ciertos actos. A lo mejor lo dije de una manera un poco rebuscada, pero diciéndolo de una manera más simplificada, podemos preparar nuestros pensamientos permitiendo que la palabra de Dios permee a nuestra mente y entonces podamos producir buenos pensamientos. Y con esos pensamientos llenar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Y bueno, la pregunta que hoy quiero hacerte para meditarla y reflexionarla es, ¿qué haces para planear en este momento de tu vida un mejor futuro? ¿O cuál es tu idea acerca del futuro? Creo que lo que creamos acerca del futuro va a determinar muchas acciones que llevaremos a cabo en los próximos días, meses y años. Si tú piensas que el futuro ya está establecido y no hay nada que hacer, que lo que te va a pasar, honestamente eso te convierte en un esclavo de un destino desconocido. Pero cuando leemos en la palabra de Dios que Él nos dio libertad de elegir, que Dios nos dio libre albedrío, que Él nos ha hecho imagen y semejanza de Él y nos ha facultado para usar las palabras favorablemente, entonces podemos entender que en nuestra boca hay potencial, para bien o para mal. Y yo creo que lo puedes comprobar. Yo lo he comprobado. Yo me he dado cuenta que cuando comienzo a hablar, la realidad tal cual la perciben mis emociones o mis sentimientos, me es muy fácil comenzar a hablar de manera muy pesimista o negativa. Y yo mismo, como de una manera cíclica, como si fuera un ciclo, me voy afectando a mí mismo. Y de tal manera que mi estado de ánimo va decreciendo hasta que finalizo el día amargado, molesto, deprimido, ansioso. Pero también he experimentado lo contrario. El comenzar a hablar las verdades de la palabra a mí mismo, comenzar a decirlas con naturalidad, todas estas promesas que ya están escritas, definitivamente comienzan a alterar para bien o a cambiar para bien mi estado de ánimo. Y pronto me encuentro en ese ciclo, pero invertido, de cooperar con la verdad, cooperar con la bondad de Dios, suministrar esa bondad a mi corazón, llenar mi corazón de estas buenas verdades, y esto comienza a manifestar en mi habla palabras de vida. Palabras que edifican, no palabras que aplastan o palabras que derrumban a los demás o a mí mismo. Y bueno, pues quiero partir de este versículo que probablemente ya lo has escuchado en más de una ocasión. Es un versículo que en lo personal a mí me alienta demasiado y me refiero a Jeremías 29:11, que habla de planes. Dice así: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Creo que este pasaje o versículo bíblico se ha llegado a malinterpretar de muchas maneras, y una de ellas es creer que porque Dios tiene planes, esto significa que Él los va a forzar en tu vida y que no hay nada que tú puedas hacer si ya es el plan de Dios. Curiosamente, hace poco hablaba con un amigo acerca de la soberanía de Dios, que también se ha enseñado de este tema de una manera incorrecta, haciendo ver que Dios es como un capataz o un verdugo o un titiritero que mueve los cables de las marionetas y que solamente hacia donde Él quiera mover a los humanos los va a mover. Entonces se contradice cuando leemos en las Escrituras que hemos recibido el don o el regalo del libre albedrío. ¿Cómo funciona en realidad la soberanía de Dios? Pues para empezar, Dios puede tener el control de todo si esto le place. Puede tener el control de la gente, de sus mentes, sus pensamientos. Pero ¿qué creen? Dios elige no tener control sobre la voluntad de las personas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde quedaría la promesa que le hizo a Adán en la creación cuando le dijo: te doy el poder para que te enseñorees sobre toda la creación, para que administres todo lo creado, para que seas Señor, para que tú gobiernes, tú domines sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo lo que fue creado? Realmente Dios le dio la autoridad al hombre de todo lo que suceda en este planeta. Y no es que Dios se haya limitado a sí mismo de una manera no justificada. Hay una justificación. Dios decide darnos autoridad a nosotros, su máxima creación, los seres humanos, para que podamos administrar todo este escenario llamado planeta Tierra. Pero Dios gobierna los cielos. Y claro,
La manera en que ahora Dios ejerce autoridad es a través de la iglesia, a través de ti como creyente. Y por eso somos tan responsables de lo que hablamos. Somos tan responsables de qué llenamos nuestro interior, porque de nuestro interior va a hablar nuestra boca y va a edificar o puede pasar lo contrario. Puede derrumbar o no edificar, ¿verdad? Y cuando dice Jeremías 29:11 de que yo sé los planes que tengo para ustedes, pues Dios tiene planes, pero son eso, planes. No quiere decir que se van a ejecutar sin tu permiso o sin tu consentimiento. Curiosamente, repitiendo el tema de la soberanía de Dios, Dios elige en su soberanía y en su poder, en su omnipotencia, elige darte a ti la oportunidad primero de decidir si tú quieres o no quieres. Si tú quieres avanzar, si tú quieres mejorar, si tú quieres transformar tu entorno o simplemente no quieres. Si te das cuenta, Dios va a respetar eso. Y puede que eso genere un poco de cortocircuito en nuestras mentes, porque la idea tradicional es que Dios tiene control de todo, hasta de lo que pienses y no pienses. Pero déjame decirte que Dios te ha dado esa libertad. Tú tienes la libertad de muy temprano por la mañana imaginar un gran día y comenzar a hablar conforme a lo que has imaginado. O puedes tener también el infortunio de despertar con un mal pensamiento. A lo mejor coraje con alguien por una pesadilla que tuviste y dejar que ese pensamiento se anide, se desarrolle y después interviene tu boca hablando cosas negativas. A lo mejor terminas ofendiendo a esa persona y esa persona ni sabe ni por qué. Pero cuando Dios tiene planes, son planes de bien. Su deseo es que por tu voluntad elijas esos planes. Sin embargo, nunca te va a obligar a hacerlo. Se parece mucho a nosotros como padres. Si tú tienes hijos, siempre vas a estar en tus pensamientos planeando cosas buenas para ellos. Yo siempre estoy pensando en el deseo que tengo de que mis hijos prosperen, que mejoren en sus estudios, pues que tengan relaciones muy sanas, que disfruten su vida, que usen bien sus dones, sus talentos. Pero esos son mis planes, mis buenos deseos. Por supuesto que yo les sugiero una y otra vez, trato de inspirarlos, pues con mi ejemplo, con mi compañía, mi acompañamiento, pero eso no quiere decir que los estoy manipulando. Ellos son seres independientes, ellos piensan de una manera individual, ellos tienen facultad de crear el futuro que desean. Y claro, gracias a Dios que son hijos muy amables, muy obedientes, muy honestos y siempre buscan el consejo o se acercan y nos piden la opinión a su mamá y a mí. Y siempre ponemos esa línea de que ellos están escuchando nuestro consejo, pero ellos van a tomar la decisión finalmente. Entonces, habla bien de nosotros como padres tener buenos planes, pero habla también bien de nosotros como padres permitirles a ellos elegir. Y lo mismo sucede con Dios. Dios no nos va a forzar a entrar a sus planes de una manera arbitraria. Dios nos invita y si aceptamos esa invitación, un plan se acepta o no se acepta. Igual sucede si una amistad, un amigo te invita a comer, es su plan, invitarte a comer, pero puede que tú digas, ¿sabes qué? Tengo otros planes y tu amigo no puede ofenderse por eso. ¿Por qué? Porque habla de que eres un ser autónomo que toma decisiones y que opta por otro plan que le convenga más o un plan con el que ya estaba comprometido. Pero el plan de Dios siempre va a ser para bien y no para nuestro mal, para que tengamos un futuro lleno de esperanza, lo dice Jeremías 29:11. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a comprender que aunque el futuro no está escrito, aunque Dios tiene buenos planes para nosotros, aunque Dios puede ver posibilidades en el futuro de lo que pudiéramos decidir, Él no nos va a controlar o nos va a manipular o empujar para que elijamos lo que Él desea. Él nos va a invitar. Y si queremos tener claridad en esto de sus planes, pues sus planes están escritos. En la palabra de Dios habla de que su plan es que experimentemos salud. Lo podemos leer una y otra vez cuando en Isaías se habla de que por sus llagas en la cruz Jesús ya planeó nuestra sanidad y contempló que fuéramos sanados. Y podemos tomar esto por encima de lo que sintamos o no sintamos. O por ejemplo, podemos también leer en la palabra de que Dios tiene planes, o mejor dicho, Dios desea que nuestra alma sea prosperada y que prosperemos en todas las cosas. Son planes de Dios, planes muy buenos, por cierto. Pero siempre va a existir esta parte de elegir
o no elegir acerca de esos planes, hacerlos nuestros o simplemente ignorarlos. Y Dios respeta eso. Hace tiempo mencionaba de este libro que leía del doctor Eduardo de Bono, casi lo olvidaba, pero él mencionaba algo interesante acerca del cerebro. Decía que el cerebro funciona a través de sinapsis o conexiones neuronales. Estas conexiones entre neuronas o comunicación entre neuronas, pues se dan en dos distintos formatos. Hay sinapsis que son químicas, y esto es a través de neurotransmisores o lo que pudiéramos llamar como ciertas hormonas que produce nuestra mente o nuestro cerebro, mejor dicho. Y también hay sinapsis que son eléctricas. Esto es acciones en los iones o mediante iones. Interviene electricidad. Y es interesante decir esto porque, como ejemplo, cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, hay una intervención química y también hay una intervención eléctrica. La intervención química tiene que ver con la emoción. Si yo tuve un susto y a lo mejor se disparó un poco de cortisol por el estrés, pues ahí está un neurotransmisor haciendo que dos neuronas se comuniquen y se forme una información, valga la redundancia, haya una información. De hecho, la palabra información es formar adentro, formar, pues entre las neuronas generan esta idea, este conocimiento nuevo de, no sé, si el susto fue por un choque de carros, pues ya hay una nueva información en tu mente de que cuando dos carros chocan, alguien puede salir herido porque te pasó. Entonces ya tienes esa nueva información producida de manera química. Pero ¿qué pasa cuando hablamos nuestros temores? No solamente hubo una reacción química, sino que también hubo un choque eléctrico por medio de los iones. Y eso hace que lo que pensamos ahora se acentúe y se haga más fuerte cuando lo hablamos. Entonces, cuando lo hablamos, no solamente está en nuestra mente, ahora ya es una convicción. Quiere decir que no solamente lo que pensamos tiene poder, sino lo que pensamos y luego lo transmitimos hablándolo. Es como una doble acción en el cerebro, mediante la química y mediante la parte eléctrica. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene que ver en cómo podemos activar nuestro futuro bueno o nuestro buen futuro. Y quiero hablar rápidamente de 3 aspectos de cómo activar un buen futuro en tu vida. ¿Estás interesado? ¿Estás interesada en comenzar a cooperar con un buen futuro? Yo creo que sí. Yo creo que nos hemos cansado de ser creyentes pasivos, que nos sentamos a esperar a que las cosas tomen el curso que sea aleatoriamente, y entender que tenemos el poder y la autoridad de formar escenarios a futuro es tu privilegio y es tu derecho. Bueno, pues eso nos hace interesarnos en lo que hoy les quiero compartir. Número 1, ¿cómo activar un buen futuro? Número 1, declara las promesas de Dios como realidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando estás leyendo las escrituras y una palabra te infunde aliento, esperanza o ánimo, créeme que tu cerebro comienza también a generar esa secreción de neurotransmisores. Pues puede ser dopamina, puede ser serotonina, las hormonas de la felicidad. Cuando estás leyendo la palabra, obviamente tu cerebro se conecta con esto, tus pensamientos son afectados para bien y empiezas a sentir bienestar. Esto es la oportunidad perfecta para no solamente sentir bienestar, sino hablar. Esta esperanza viva que estás experimentando, hablarlo. Porque entonces hay doble efecto, se convierte en un nuevo patrón para ti. Y créeme que los patrones que desarrollamos cooperan para nuestras acciones. Por eso se va modelando nuestro futuro. No sé si lo habías pensado de esta manera. En pocas palabras, siempre asignamos el tema del futuro a cuestiones más mágicas, esotéricas, a cuestiones más como supersticiosas, si se me permite el término o la palabra. Pero más que eso, tiene que ver con tu cooperación y con tu fe, tu confianza en lo que Dios ya ha dicho en la palabra. Por eso declarar las promesas de Dios como realidades es una manera de autoedificarnos. Cada vez que tú estás hablando las promesas de Dios, te estás comprometiendo inconscientemente a caminar en esas promesas y volverlas realidad. No descansar hasta ver que sucedan. Y bueno, sucede también lo contrario. Por ejemplo, por Proverbios 10:24 dice que lo que el impío teme, eso
justamente le va a suceder, o eso le vendrá, dice la palabra. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué esa separación entre impíos y justos? Bueno, es que el impío, por definición, es la persona que elige rechazar a Dios, o rechazar sus bondades, o rechazar sus buenos planes. Y un justo se entiende por justo a la persona que ha recibido de parte de Dios una nueva identidad. Y es justo por la fe. Y dice la palabra que el justo recibirá o le será dado lo que ha deseado. ¿Por qué? Porque el justo coopera con la fe. El justo coopera con la palabra que ya fue escrita. Y esta palabra es de edificación para él. Pero el impío lo que hace es lo opuesto. El impío vive por sus instintos, vive por sus emociones negativas, vive criticando, vive viendo lo peor de los demás, vive viendo lo peor de las circunstancias y se compromete con estas cosas. Por eso dice Proverbios 10:24 que lo que el impío tema, justamente eso le vendrá. Y esto lo escribió Salomón, el rey sabio, próspero, que tuvo un fuerte, gran periodo en su vida de prosperidad, de bendición. Al final tuvo días difíciles porque fue necio, como todo ser humano. Eligió lo opuesto. Aquí vemos la soberanía de Dios bien entendida, que Dios no le obligó a estar en sus caminos. Él eligió irse en pos de mujeres paganas impías y pues distorsionó parte de su realidad, aunque al final tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pero bueno, no es el tema. El tema es declarar las promesas de Dios como realidad. Te ayudarán a hacer doble efecto neuronal y esto a su vez formará patrones arraigados que cooperarán con tus buenas decisiones. ¿Cómo activar un buen futuro? Número 2, elige que tu lengua edifique tu vida. En pocas palabras, elige que tu lengua sea tu aliada en esto de la formación de un buen futuro y no tu enemiga o esa villana que sabotee tus planes. No nos damos cuenta del poder que tiene nuestra lengua. Lo puedes hacer como experimento. Un día, aunque no tengas ganas de hablar mal, habla mal algo acerca de ti. No sé, a lo mejor como experimento, no lo hagas hábito para que puedas vivenciar o sentir lo que sucede. Pero comienza a decirte, ay, soy tan torpe, no soy capaz de lograr nada. Solo como experimento. Te vas a dar cuenta que esas palabras tienen un efecto emocional. Pero haz también lo opuesto. El día que naturalmente te sientas desanimado, frustrado, abatido, aunque no lo sientas, habla lo bueno de Dios. Aunque no lo sientas, habla bien de ti. Es bueno hablar bien de ti. Tú puedes decir, Alonso, eres un hombre capaz. Dios está contigo. Alonso, Dios te ha dado autoridad. Alonso, tienes gozo en el espíritu, tienes paz, tienes amor, tienes la gracia de Dios. Cada vez que yo hago este ejercicio de hablarme las cosas buenas de Dios a mí, lo que estoy haciendo es elegir que mi lengua edifique mi vida y no que la destruya. Y créeme que hay un efecto real. Esto también aplica hacia los demás. No juzgues. Jesús hizo mucho énfasis en no juzgar al prójimo. ¿Por qué? Esto es interesante. Cada vez que tú juzgas a alguien, de manera inevitable tienes que tener un autojuicio. Haces un juicio hacia tu persona de manera inconsciente. Y cuando haces ese autojuicio, te lastimas tú y después lastimas a alguien más. Por eso es importante no comprometer tus palabras con el mal. Proverbios 6:2, miren lo que dice, qué interesante. Dice, te has enredado con tus propias palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Es súper fuerte esto, pero lo podemos también aplicar en el sentido afirmativo o positivo. En este caso, Salomón lo refería a algo negativo. Decía que te has enredado con tus palabras como si fueran una trampa. Te atrapaste o quedaste atrapado con esos dichos y ponte a pensar cuántos dichos, cuántos clichés, cuántas expresiones que hemos aprendido que lejos de tener verdad contenida, lo que tienen es pesimismo, una forma negativa de ver la vida. Esos dichos tenemos que sacarlos de nuestra habla diaria, de nuestra vida, de nuestra lengua. Así que elige que tu lengua coopere con el buen futuro que tanto deseas ver. Y por último, ¿cómo activar ese buen futuro para nuestras vidas? Por último, ten un buen concepto de Dios. No te inventes un buen concepto de Dios. Basta con que recurras a la palabra y descubras el carácter de Dios en la palabra y te des cuenta que Dios es bueno, siempre bueno, justo, siempre justo.
Dios es perdonador, lleno de gracia, lleno de buenos planes para ti. Comienza a desarrollar esa conciencia de la bondad de Dios, porque eso te va a beneficiar. Si tú tienes un buen concepto de Dios, vas a pensar bien de Dios y automáticamente vas a comenzar a tener un buen concepto de ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a tomar de la fuente lo que tanto necesitas para edificar tu vida o autoedificar tu futuro. Lucas 6:45 hasta el 46 dice que el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. Igual sucede lo contrario. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí el asunto importante es ¿qué contienes? ¿Qué contiene tu corazón? ¿De qué lo llenas? Si tú llenas tu corazón en el día a día de las malas noticias de lo que acontece en tu comunidad, en tu provincia, en tu país, y estás constantemente consciente de todo lo negativo que está pasando con el pretexto o la excusa que te gusta estar bien informado, créeme que corres el riesgo de llenar tu corazón de lo que más tarde te va a hacer hablar destrucción, muerte, pesimismo, tristeza, y eso va a afectar de una manera directamente proporcional a la calidad de tus decisiones. Muchas personas salen corriendo a hacer compras de pánico cuando una mala noticia es dada en los medios y resulta que no siempre los medios tienen la verdad. Muchas veces hay noticias que han sido alteradas por fines convenientes para tal o cual emprendimiento y no necesariamente tenemos que creernos todo lo que escuchamos en la media. Si la misma Biblia habla de que escudriñemos las escrituras con detalle y también habla de que examinemos todas las noticias y la información que recibimos y que solamente retengamos lo bueno y desechemos lo malo, yo creo pues que no hay más que decir. Necesitamos ser más celosos y discriminar lo que no necesitamos poner en nuestro corazón. Seamos más cuidadosos en llenar el buen tesoro de nuestro corazón con cosas buenas. ¿Para qué? Para hablar cosas buenas, sacar cosas buenas, como dice Lucas 6:45. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tus hijos tienen que escucharte hablar buenas nuevas. En tu casa se necesita edificar con buenas noticias y el evangelio son buenas nuevas de salvación. Como consejo final, me gustaría alentarte a que le des tiempo a declarar la palabra. Dediques tiempo a declarar la palabra. A lo mejor no estamos acostumbrados a hablar solos, pero no es hablar solos, es orar. Cuando oramos, no oramos nuestros sentimientos, oramos la palabra. Si quieres orar tus sentimientos, no te juzgo por ello. Yo lo he hecho muchas veces, pero ¿sabes qué he ganado de ello? Nada. Orar mis sentimientos no me hace avanzar. Al contrario, me esclaviza a situaciones nada favorables, pero dale tiempo a hablar la palabra sobre tu vida, sobre tu futuro. Háblate los buenos planes de Dios, háblate sus promesas, háblate sus verdades, porque recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que haz más presente la palabra en tu día a día y verás cómo tu futuro en automático está siendo modelado a mejores escenarios. Me dio mucho gusto contar con tu asistencia en este podcast. Gracias por escribir en los comentarios sus preguntas. Te mando un fuerte abrazo hasta donde te encuentras. Bendiciones abundantes. Hasta pronto.